Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para sumergirnos en un mundo lleno de drama, romance, intriga y por supuesto escándalos. Porque hoy vamos a hablar de las series turcas que están arrasando y dando mucho, pero mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a desvelar algunos secretos, analizar tramas que nos tienen al borde del asiento y por supuesto, a disfrutar de la belleza de esos paisajes turcos que nos enamoran. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me llamo y este es tu canal para todo lo relacionado con series, películas y ese chismecito sano que tanto nos gusta. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hoy vamos a centrarnos en esas series turcas que han roto moldes, que han conquistado corazones en todo el mundo y que, sobre todo, han generado debates apasionados. Y es que las series turcas tienen algo especial, ¿no creen? Esa mezcla de tradición y modernidad, esos personajes complejos con dilemas morales que nos hacen reflexionar, y esos romances apasionados que nos roban el aliento. Esa combinación única es la que ha catapultado a las producciones turcas a la cima del panorama televisivo internacional. Ya no son un secreto a voces, sino una fuerza imparable que compite directamente con las series estadounidenses y europeas. Pero, ¿qué es lo que hace que estas series sean tan irresistibles? Podríamos hablar de la calidad de la producción, que ha mejorado exponencialmente en los últimos años. Las series turcas ya no tienen nada que envidiar a las grandes producciones de Hollywood, con sets de rodaje impresionantes, vestuarios elaborados y una cinematografía cuidada al detalle. También podríamos hablar de la música, que juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera y en la transmisión de las emociones. Esas melodías melancólicas y apasionadas que nos ponen la piel de gallina, y que se quedan grabadas en nuestra memoria. Pero sin duda uno de los factores clave del éxito de las series turcas son sus personajes. Personajes complejos con contradicciones, con sueños y con miedos, que nos resultan cercanos y con los que podemos identificarnos. Personajes que luchan por el amor, por la justicia, por la libertad, por encontrar su lugar en el mundo. Personajes que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos hacen vibrar. Y por supuesto los actores y actrices turcas, que son verdaderos profesionales y que nos regalan interpretaciones magistrales. Empecemos con una que ha causado furor, una serie que ha dividido opiniones pero que nadie puede negar que es adictiva, Yalan, o Golden Boy como la conocen en algunos lugares. Ay, Seyran y Ferit. ¿Qué podemos decir de esta pareja? Desde el momento en que se cruzan sus miradas, la tensión es palpable. Una boda arreglada, familias enfrentadas, secretos del pasado que resurgen. Yalan lo tiene todo. La serie nos sumerge en la vida de una familia adinerada y poderosa en Estambul, mostrándonos sus lujos, sus ambiciones y sus oscuros secretos. Pero en el centro de todo está la relación entre Seyran, una joven inteligente y con aspiraciones, y Ferit, el nieto consentido y rebelde del patriarca de la familia Koran. Él es un hombre con muchos problemas y la serie explora la toxicidad en su relación, pero a la vez tiene un gancho que te mantiene pegado a la pantalla, preguntándote si estos dos lograrán encontrar la felicidad juntos o si están destinados a destruirse mutuamente. ¿Ustedes qué creen? Déjenme sus comentarios. Profundizando en Yalan, es fascinante cómo la serie retrata la lucha de Seyran por romper con las cadenas del patriarcado y construir su propio destino. En un mundo donde las mujeres a menudo son vistas como objetos o como meros instrumentos para asegurar alianzas familiares, Seyran se rebela y se niega a ser una simple marioneta. Su inteligencia, su valentía y su determinación son inspiradoras. Y Ferit, a pesar de sus defectos y de su comportamiento a veces errático, es un personaje complejo que evoluciona a lo largo de la serie. Su lucha interna entre el deber familiar y sus propios deseos es algo con lo que muchos espectadores pueden identificarse. Además, la serie cuenta con un elenco de actores secundarios que enriquecen la trama y que aportan diferentes perspectivas y matices. Cada miembro de la familia Koran tiene sus propios secretos y sus propias motivaciones, lo que hace que la dinámica familiar sea aún más interesante. Y hablando de familias poderosas y secretos oscuros, no podemos dejar de mencionar Aile, que significa familia. En esta serie, Quantatürk interpreta a Aslan Soykan, el líder de una influyente familia mafiosa.
En su camino se cruza Devi Nagn, una psicóloga interpretada por Serini Sarkaya, con quien surge una atracción irresistible. Aile nos presenta un choque de mundos, la psicología y la mafia, y explora temas como la salud mental, la lealtad familiar y la búsqueda de la redención. La serie destaca por sus actuaciones sólidas, su trama llena de giros inesperados y su cinematografía impresionante. Es una serie que te hace pensar, que te hace sentir y que te mantiene enganchado desde el primer episodio. Aile es mucho más que una simple historia de amor entre un mafioso y una psicóloga. Es una exploración profunda de la psique humana, de los traumas que nos marcan y de las decisiones que tomamos para protegernos. La serie nos muestra cómo el pasado puede condicionar nuestro presente y cómo la búsqueda de la redención puede ser un camino largo y doloroso. La química entre Quantatuttu y Serini Sarkaya es innegable y sus interpretaciones son sublimes. Aslan es un personaje atormentado por su pasado, un hombre que ha tenido que endurecerse para sobrevivir en un mundo despiadado. Devin es una mujer fuerte e independiente, que ha dedicado su vida a ayudar a los demás, pero que también tiene sus propias heridas. Su relación es un torbellino de emociones, un tira y afloja constante entre la atracción y el miedo. Además, la serie cuenta con una banda sonora impresionante que realza la intensidad de las escenas y que nos sumerge aún más en la historia. Ahora, si lo que buscan es un drama histórico con una producción impecable, tienen que ver Kurulus, Osman, o Fundación, Osman. Esta serie épica narra la vida de Osman, el fundador del Imperio Otomano. Con batallas espectaculares, vestuarios impresionantes y una trama llena de intrigas políticas y amoríos prohibidos, Kurulus, Osman, es una joya para los amantes de la historia. La serie te transporta a un mundo fascinante y te muestra los orígenes de uno de los imperios más poderosos de la historia. Burak Özçivit, quien interpreta a Osman, hace un trabajo fenomenal, transmitiendo la fuerza, la determinación y el carisma de este personaje histórico. Si les gusta la acción, la historia y el drama, no se pueden perder esta serie. Kurulus, Osman, es una serie ambiciosa que recrea con detalle la época en la que se fundó el Imperio Otomano. La serie nos muestra las luchas de poder entre las diferentes tribus turcas, la amenaza constante de los bizantinos y la expansión del Islam en Anatolia. Pero también nos muestra la vida cotidiana de la gente, sus costumbres, sus creencias y sus valores. Burak Özçivit se mete en la piel de Osman con una intensidad y una pasión que son contagiosas. Su interpretación es convincente y nos hace creer en la grandeza de este personaje histórico. Además, la serie cuenta con efectos especiales de alta calidad y con escenas de batalla espectaculares que te mantienen al borde del asiento. Si eres un amante de la historia y de las series épicas, Kurulus, Osman, es una apuesta segura. Pero no todos son dramas intensos y familias mafiosas. También hay series turcas que nos hacen reír, que nos llenan de alegría y que nos recuerdan la importancia del amor y la amistad. Una de ellas es Senkalkapm, o Love is in the Air. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y arrogante. Un error los une y los obliga a fingir ser pareja. A medida que pasan tiempo juntos, la relación falsa se convierte en algo real. Senkalkapm es una serie fresca, divertida y llena de química entre los protagonistas. Andercel y Kerem Bürsin tenían una química innegable en la pantalla, lo que hizo que la serie fuera aún más especial. Si buscan una serie ligera y entretenida para pasar un buen rato, esta es una excelente opción. Senkalkapm es una serie que te roba el corazón desde el primer episodio. La historia de amor entre Eda y Serkan es adorable y divertida, y la química entre Andercel y Kerem Bürsin es palpable. La serie nos muestra cómo dos personas completamente diferentes pueden encontrar el amor y cómo el amor puede cambiarlo todo. Eda es una joven alegre y optimista, que sueña con un futuro mejor. Serkan es un hombre frío y calculador, que solo piensa en el trabajo. Su relación es un choque de personalidades, pero también una fuente de crecimiento y de aprendizaje mutuo. Además, la serie cuenta con un elenco de personajes secundarios entrañables que aportan humor y alegría a la trama. Si necesitas una serie para desconectar y para reírte un rato, Senkalkapm es la elección perfecta. Otra serie que ha conquistado al público con su dulzura y su mensaje positivo es Muzize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie es una adaptación de la serie coreana Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant.
A pesar de sus dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás, Ali es un genio en su campo y tiene una gran pasión por salvar vidas. Muzice Doctor es una serie inspiradora que nos enseña la importancia de la inclusión, la aceptación y la superación personal. La serie te hace reír, te hace llorar y te hace creer en el poder del amor y la amistad. Tañer Olmez, quien interpreta a Ali, hace un trabajo increíble, transmitiendo la vulnerabilidad y la genialidad de este personaje tan especial. Muzice Doctor es una serie que te toca el alma. La historia de Ali Befa es conmovedora y nos enseña a ver el mundo desde una perspectiva diferente. La serie nos muestra cómo las personas con autismo pueden tener talentos increíbles y cómo la sociedad debe ser más inclusiva y comprensiva con ellos. Tañer Olmez ofrece una interpretación magistral de Ali Befa, transmitiendo su inocencia, su vulnerabilidad y su genialidad. La serie también cuenta con un elenco de actores secundarios que aportan diferentes puntos de vista y que enriquecen la trama. Si buscas una serie que te inspire y que te haga reflexionar sobre la condición humana, Muzice Doctor es una excelente opción. Y ahora vamos con una serie que ha generado mucha controversia y que ha sido acusada de promover estereotipos negativos, KZLCK Serveti, o Cranberry Sorbet. La serie nos muestra el choque cultural entre dos familias muy diferentes, una conservadora y religiosa, y otra moderna y secular. A través de las historias de sus miembros, la serie explora temas como el matrimonio arreglado, la violencia doméstica, la discriminación y la intolerancia. KZLCK Serveti ha sido criticada por algunos sectores por presentar una imagen negativa de la comunidad religiosa y por perpetuar estereotipos. Sin embargo, también ha sido elogiada por otros por abordar temas importantes y por generar debate sobre cuestiones sociales relevantes. Es una serie que te hace reflexionar sobre los prejuicios, la tolerancia y la necesidad de entendimiento mutuo. KZLCK Serveti es una serie que no deja indiferente a nadie. La serie aborda temas controvertidos y que generan debate, como el choque cultural entre diferentes formas de vida, el papel de la mujer en la sociedad, la violencia doméstica y la intolerancia religiosa. La serie nos muestra cómo los prejuicios y los estereotipos pueden afectar a las personas y cómo la falta de comunicación y de entendimiento puede generar conflictos. Si bien la serie ha sido criticada por algunos sectores, también ha sido elogiada por su valentía y por su capacidad de generar debate sobre temas importantes. KZLCK Serveti es una serie que te hace pensar y que te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios y sobre la necesidad de construir una sociedad más justa e inclusiva. Finalmente no podemos olvidar Kukur o The Pit. Esta serie de acción y drama sigue la vida de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza con tomar el control del barrio, Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, regresa para proteger a su gente y a su legado. Kukur es una serie llena de adrenalina, con escenas de acción impresionantes, personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. Aras Bulut Nemli, quien interpreta a Yamak, hace un trabajo fenomenal, transmitiendo la fuerza, la vulnerabilidad y la determinación de este personaje. Si les gusta la acción, el drama y las historias de familias leales y peligrosas, Kukur es una serie que no se pueden perder. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer episodio. La serie nos muestra la vida de la familia Koval, una familia poderosa y peligrosa que controla el barrio de Kukur en Estambul. La serie está llena de acción, de drama, de giros inesperados y de personajes complejos y carismáticos. Aras Bulut Nemli ofrece una interpretación magistral de Yamak, transmitiendo su fuerza, su vulnerabilidad y su determinación. La serie también cuenta con una banda sonora impresionante que realza la intensidad de las escenas y que te sumerge aún más en la historia. Si buscas una serie que te mantenga al borde del asiento y que te haga vibrar de emoción, Kukur es la elección perfecta. Y hasta aquí nuestro repaso por algunas de las series turcas que están dando de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención. Recuerden que las series turcas son mucho más que simples dramas románticos. Son historias que nos hablan de la condición humana, de la importancia de la familia, de la lucha por la justicia y del poder del amor. En resumen, hoy hemos explorado algunas de las series turcas más comentadas del momento, desde dramas familiares llenos de secretos como Yalan y Aile, pasando por épicas históricas como Kurulus, Osman, hasta comedias románticas ligeras como Senkalkam, y series inspiradoras como Muzice Doctor. También hemos analizado la controversia generada por KZLCK Serveti
y la acción desenfrenada de Kukur. Espero que esta guía les haya servido para descubrir nuevas series y para entender por qué las producciones turcas están conquistando al público a nivel mundial. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de estas maravillosas series. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome cuáles son sus series turcas favoritas, qué opinan de las que hemos mencionado y qué otras series les gustaría que analizáramos en próximos vídeos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos seriéfilos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Así que ya saben qué hacer. Denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.